mucha fuerza en las últimas décadas, porque bueno, teniendo en cuenta que tenemos equipamiento potente para poder analizar gran número de moléculas en una sola corrida y presentes en una muestra, también tenemos la capacidad computacional para hacerlo, los programas bioinformáticos, los programas estadísticos para hacer ese análisis. Entonces, eh, bueno, surgen con fuerza las técnicas ómicas para poder describir las moléculas presentes en un sistema complejo. Ahora bien, eh, tema de estudio, ¿sí? A partir de que yo tengo ese gran paraguas de información, yo, en función del objetivo que me haya planteado, tendré que empezar a afinar el número de muestras con las que voy a trabajar y seguramente después me voy a quedar con un número acotado, finito de muestras. Y a esas muestras, por ejemplo, si fueran proteínas y mi búsqueda este, es, por ejemplo, diseñar un biomarcador para detección temprana de una enfermedad, les había puesto ese ejemplo, o conocer cuál es la respuesta, las moléculas que es de respuesta a estrés en una determinada este, en un determinado cultivo, para después poder proponer mejoras en ese cultivo a partir de, no sé, agregarle en exceso el metabolito que yo sé que mejora su respuesta a estrés. Cuando voy a buscar biomarcadores, estudiaré todas las moléculas que se sintetizan o se liberan en dos o más condiciones diferentes, pero al cabo de un tiempo lo que yo quiero quedarme es con una o un par finito de moléculas para estudiarlas, para después llevarlas a una... a un kit de detección, a un sistema para diagnóstico. Si quiero evaluar cuáles son las moléculas o las proteínas o los genes que se expresan en, en respuesta al ejercicio físico, bueno, voy a evaluar todos los metabolitos, pero después seguramente me quedaré con dos o tres que yo digo, bueno, estos pueden mejorar el rendimiento físico en tales condiciones, los voy a estudiar en profundidad y para eso los voy a purificar, los voy a secuenciar, voy a conocer su estructura, voy a conocer las vías metabólicas en las que están involucrados, voy a tratar de producirlos a gran escala para venderlos, no sé. Se entiende entonces que la ciencia ómica me va a brindar un primer paraguas para conocer de manera eficiente cómo la respuesta o la composición de un tejido, sistema, órgano o individuo. Y después los pasos a seguir, obviamente dependiendo de mi objetivo, vamos a empezar a trabajar con moléculas individuales. Entonces, lo que va a seguir en términos teórico-prácticos van a ser conocer estrategias de purificación de proteínas. Pensando que ustedes han partido de un estudio ómico, por ejemplo, y les ha interesado conocer o profundizar en el estudio de determinadas proteínas, para eso lo primero que tienen que tener es la proteína purificada y con un nivel de pureza que va a depender del objetivo. Y ahí se les van a plantear dos grandes estrategias para producir proteína o para purificar proteína. Me adelanto para que entiendan el panorama, ¿no? Una de las estrategias va a ser recurrir a la fuente de producción natural, ¿sí? Ustedes dicen, bueno, yo quiero una, eh, una proteasa, y sé que la producen bacterias, sé que la producen hongos y sé que la producen ciertas levaduras. Bueno, ¿de dónde lo voy a sacar? Y probablemente del que la
el que la produzca en mayor concentración, del que sea más accesible, del que sea más económico de producir a gran escala, etcétera, etcétera. Entonces voy a ir con la levadura, que yo sé que es económica de producir, que sé que puedo largar enormes batch de cultivos para producirla de manera eficiente a bajo costo, y voy a ir a extraer la levadura a partir de esa fuente, de esa fuente natural, que es la levadura, que yo sé que la produce. Aplicaré diferentes estrategias para finalmente quedarme con esa enzima. Y otra estrategia va a ser la que involucra estrategias de ingeniería genética, y por eso también la van a ver, va a haber un par de prácticos que van a compartir, porque confluyen en definitiva. En definitiva, lo que conocemos como expresión heteróloga. Yo voy a identificar cuál es la proteína que yo quiero producir, cuál es el organismo productor que más me interesa, y en lugar de hacerlo producir in situ a partir de esa fuente natural, yo voy a tomar el gen de ese organismo y lo voy a trasladar a otro organismo modelo que yo sé que me permite su producción a gran escala y que me permite su manipulación en laboratorio de manera accesible, económica, dirigida, controlada, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Generalmente este organismo suele ser una bacteria, y cuando no puede ser una bacteria, escalamos a una levadura, y cuando no puede ser una levadura, recién vamos a un cultivo celular, y no más que eso, porque producirla en un organismo vivo como un modelo experimental no es una metodología que se utilice. Entonces, por ejemplo, a ustedes les interesa esta proteína en particular, y saben que se produce muy bien en una planta, pero cultivar plantas en gran escala y extraerla a partir de la planta tiene muy bajo rendimiento, tiene altos costos, operativamente es muy complejo. Y entonces yo, a partir de conocer el gen de mi proteína de interés, a ese gen lo introduzco en un vector, a ese vector lo introduzco en un organismo modelo, y en ese organismo modelo voy a producirlo en grandes cantidades, y de ahí voy a aplicar estrategias de purificación. ¿Se entiende esto? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Gracias. Gracias. Quiero poner la cámara, pero o pongo la cámara o comparto. La tecnología me lleva puesta. ¿Ustedes me siguen igual aunque no me vean? Yo quiero verlos. Sí, profe. Yo Sí, no los veo, Sí, pero sí. sí, profe. o sea, estamos bien. Bueno, no necesitan verme. Qué tristeza. Les da lo mismo. No, mentira. Entonces, bueno, ya habiendo mostrado ese panorama global como para ubicarlos en tiempo y espacio de cómo vamos a seguir, hoy lo que me queda es que terminemos de conocer las técnicas ómicas, las clásicas, diríamos. ¿Por qué digo las clásicas? Porque, bueno, lo habíamos explicado antes, y ahora no me aparece para poner en modo presentación. Aquí está. Habíamos hablado que todas estas técnicas surgen o se conocen como técnicas posgenómicas, bueno, por toda la expectativa, ¿se acuerdan que habíamos visto en esta secuenciación del genoma humano y todo lo que esperábamos que el genoma humano responda, sobre todo en términos em, de proyección en salud? Esperamos que el genoma verdaderamente sea capaz de otorgarnos otro tipo de respuestas, si no todas, muchas. Después, obviamente que la complejidad del análisis nos llevó a entender que esa era la punta del iceberg. Entonces, a partir de ahí empezaron a surgir lo que se conocen como técnicas o era pogenómica, y las técnicas clásicas van a ser aquellas que siguen de alguna manera el dogma de la biología molecular, que es ir siguiendo la trazabilidad de la expresión de la información génica.
Entonces, voy a ver la expresión de ese gen en forma de transcriptos de ARN mensajero y voy a ver después cómo esos transcriptos de ARN mensajeros se terminan expresando en proteínas y qué es lo que hacen esas proteínas que en definitiva van a generar diferentes tipos de metabolitos. A ese core central de técnicas o de enfoques, a medida que ha pasado el tiempo, se le han ido agregando decenas de técnicas ómicas más, con enfoques cada vez más especializados. Un campo enorme que se abrió fue el de la metagenómica, que ahora lo vamos a ver, que es de mis preferidos desde ya. Y después, ustedes saben que el nivel de expresión de un gen no siempre va a depender de la información contenida en ese propio gen, sino que el campo de la epigenética, que son estas modificaciones que no involucran cambios en la secuencia de los genes, pero que sí involucran cambios en sus niveles de expresión, también es todo un campo en la actualidad, el de la epigenómica. Después, a partir de empezar a tener equipamiento cada vez más especializado, tenemos el campo de la lipidómica para quienes les interesa estudiar exclusivamente lípidos, y así sucesivamente. Entonces, bueno, yo ahí les he pasado un apunte muy completo, que en realidad para que les sirva de guía, para que lo tengan de material de consulta, y ahí se desarrollan varias técnicas más, bueno, con mucho detalle metodológico también, ¿no? Pero si ustedes buscan en cualquier base de datos van a encontrar cientos de papers actuales y sobre todo el enfoque, y esto ya sí es un enfoque más reciente, por supuesto más costoso, es lo que conocemos como enfoques multiómicos. Entonces, tratar de dar respuesta no desde un solo enfoque, sino integrando diferentes enfoques. Y ese sería, de alguna manera, ese es el norte en términos de estudio de un sistema complejo, ¿no? Pero bueno, volvemos entonces a conocer la segunda de las técnicas ómicas. Ya hemos visto la genómica, habíamos dicho que las dos principales que a nosotros nos interesaban eran la genómica estructural y la genómica funcional. En definitiva, la genómica es la ciencia que estudia todo el genoma es el conjunto de genes que componen un organismo, ¿sí? O un tejido o una... o inclusive una organela, ¿sí? Me podría interesar estudiar el genoma de una mitocondria, que ustedes saben que es diferente al genoma cromosómico de la célula que lo hospeda. El siguiente nivel, de nuevo, ustedes saben que el genoma se mantiene de alguna manera invariable en ciertas condiciones. Sin embargo, los niveles de expresión de ese genoma no se van a mantener invariables, sino que todo lo contrario. Entonces, a partir de aquí, lo que nosotros tomamos es una suerte de fotografía de instantánea en las condiciones experimentales que decidimos hacer nuestro ensayo. Y ahí nos va a interesar ver qué genes se expresan en determinada condición. Este es el campo de la transcriptómica. Es imprescindible para encargar un estudio transcriptómico que yo conozca el genoma del organismo que quiero estudiar, ¿sí? Porque yo, en definitiva, voy a ver la expresión de genes y si no conozco la secuencia de esos genes, no voy a poder encarar un estudio transcriptómico. Históricamente, los ensayos transcriptómicos, vuelvo a la terminología, ómica, conjunto de moléculas. Sin embargo, cuando yo quería estudiar la expresión de genes individuales, tenía algunas otras estrategias analíticas, como por ejemplo el Northern Blot o la PCR en tiempo real, que ustedes ya las deben estar viendo en genética, ¿no? ¿Ya lo han visto de PCR en tiempo real? No, todavía, creo que no. ¿Todavía no han visto? Bueno, lo van a ver, lo van a ver dentro de poco, entonces yo se las voy a simplemente mencionar. Una de las primeras estrategias para estudiar la expresión de genes individuales han sido las de Norden.
¿Se acuerdan que les he contado que tenemos Northern para estudio de ARN, tenemos Western para estudio de proteínas y tenemos Southern para estudio de ADN? Y básicamente lo que se hace es correr un gel, en cualquiera de los tres casos, lo que se corre es un gel con la muestra de ADN, ARN o proteínas de la muestra compleja, ¿sí? En el caso de ADN y ARN, el gel será un gel de agarosa, y en el caso de proteínas, el gel será de poliacrilamida. Entonces, yo corro ese gel y como usted, de cualquiera de estos dos tipos, como ustedes saben, las moléculas se van a separar en función de su peso molecular. Porque generalmente la carga va a estar enmascarada, ¿sí? Generalmente se hace en condiciones desnaturalizantes, entonces la carga va a estar enmascarada, siempre van a correr, cuando hablo de ácidos nucleicos, van a correr del negativo al positivo, en función de su tamaño, de su peso molecular. Entonces se separan todas estas fragmentitos, todas estas pequeñas secuencias de ácidos nucleicos, en este caso de ARN, y lo que se hace es transferir, si yo los pudiera ver, los vería como, esperen, que pongo el punterito. Si en este punto yo lo pongo a revelar, voy a ver diferentes bandas que corresponden a las diferentes fracciones del ARN que yo tengo presente en mi muestra, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a interesar ver ahí? Si está presente, por ejemplo, el gen de mi interés. Entonces yo corro todo el ARN de una muestra en dos condiciones, por ejemplo, o en tres condiciones, como aparece el ejemplo aquí. Esos fragmentitos, a ese material genético que he corrido en un gel, lo voy a transferir a una membrana de nitrocelulosa. La transferencia es por contacto, puede ser una transferencia pasiva, en donde yo armo tipo un cassette y le pongo peso encima, y lo que promuevo es el contacto estrecho entre mi membrana de nitrocelulosa y el gel. Con el gel deben estar familiarizados porque han hecho el año pasado geles de agarosa, y la membrana de nitrocelulosa es como si fuera un cartoncito caro. Básicamente eso es una membrana de nitrocelulosa, suena lindo, pero la realidad es que viene como un rollo y uno va cortando los pedacitos que va necesitando. Es una matriz porosa, y básicamente a la vista y al tacto es como un cartón duro, caro, insisto. Entonces, la idea es ponerlos en estrecho contacto y promover que haya una transferencia del material genético, o sea, de los fragmentitos de ARN que están presentes en el gel, y se transfieran a la membrana de nitrocelulosa. ¿Por qué es importante esta transferencia? Porque yo a esa membrana la voy a después marcar con sondas, y ahí voy a detectar si está presente o no mi gen de interés, que si yo directamente trabajara con el gel de agarosa, no podría hacer un sondeo, ¿sí? Si yo lo tiño, voy a ver todos los genes, pero supongamos que a mí me interesa saber si se expresa un gen en particular en 2 o 3 condiciones determinadas. ¿Se entiende? Entonces, transfiero del gel a la membrana de nitrocelulosa, y lo que se hace en este punto tiene una serie de pasos secuenciales de incubación y marcado y demás, pero básicamente lo que se usan son sondas. ¿Saben lo que son las sondas? ¿Alguno despierto? ¿Una sonda de ácidos nucleicos, saben lo que es? No. Bien, una sonda es un pequeño fragmento. ¿Identificar fragmento de interés? Sí, claro. Es para identificar el fragmento de interés, pero básicamente es una pequeña fracción, un pequeño fragmento de ácido nucleico de simple cadena que va a ser homólogo, o sea, va a ser complementario a mi gen de interés, ¿sí? Es un fragmento pequeño, 100 pares de base aproximadamente. Entonces, desde ya ustedes se darán cuenta que lo primero que yo necesito conocer es la secuencia de mi gen de interés, ¿sí? Y lo segundo que seguramente ya se están dando cuenta es que esto me permite hacer un análisis
acotado de a un gen por vez, yo podría correr tantos genes como secuencias tenga y cuánto soporte el gel. Pero desde ya que es un número finito de muestras, el que puedo, o sea, un número finito de genes los que puedo llegar a detectar. ¿Se entiende? Entonces, yo he transferido mis muestras a una membrana nitrocelulosa, a esa membrana de nitrocelulosa que ya tiene toda mi corrida de transcriptos, la incubo con las sondas. De nuevo, la sonda es un fragmento de simple cadena, que en este caso va a tener una marca fluorescente o podría tener una marca enzimática para que yo después pueda hacer el revelado en cuestión. ¿Sí? Entonces, si mi gen de interés está presente en mi muestra, se van a sondear, se van a aparear por correspondencia de bases, ¿sí? Recuerden que yo he corrido, puedo o bien correr ARN o puedo bien correr ADN complementario, ADN copia. Recuerden siempre que el ARN es una molécula muy inestable, en tanto que el ADN siempre es mucho más robusto. Entonces, muchas veces es interesante hacer una copia de ADN y trabajar directamente con ADN y no con ARN. Pero siempre tiene que ser simple copia, o sea, tiene que ser de una sola cadena. Sí, alguien hablaba ahí. Bien, entonces, siempre tiene que ser simple cadena, ¿para qué? Para que yo pueda agregar mi sonda y mi sonda hibride con la molécula de interés si estuviera presente. Si no va a estar presente, no voy a ver ninguna señal, desde ya. Pero si está presente, voy a ver que aparece una banda definida correspondiente a mi gen de interés. ¿Y qué otra cosa puedo visualizar? Si en las diferentes muestras está presente, e inclusive puedo ver la densidad de la banda, y eso me va a dar una idea semi-cuantitativa de los niveles de expresión, siempre y cuando yo haya trabajado en las mismas condiciones en todos los casos, es decir, haya puesto la misma cantidad de material genético en los tres wells, en este caso, yo voy a poder comparar niveles de expresión. ¿Por qué? Porque a mayor densidad de banda significa que tengo mayor cantidad de ese gen, o sea, de ese transcripto. ¿Se entiende? Obviamente que si yo he puesto de partida mayor cantidad de material genético, esa aseveración ya no la voy a poder hacer. Pero si yo he puesto iguales cantidades de material genético de las tres muestras y veo que una banda es mucho más intensa que la otra, puedo decir que ese gen en esa condición se expresa más. ¿Sí? Bueno, el Norden fue la primera probablemente aproximación que tuvimos para estudiar expresión de genes. Pero estrictamente hablando, ya se darán cuenta que no es una técnica ómica. No me permite conocer los niveles de expresión de todos los genes en una condición determinada, sino de genes particulares, específicos, ¿sí? De los cuales yo ya conozco previamente su secuencia y los quiero estudiar en forma particular. ¿Es útil? Sí, es útil. Ya prácticamente ha caído en desuso porque hoy se usa, si yo quiero hacer esto mismo, más bien voy a usar real time, ahora les voy a contar por qué. Pero como aproximación para conocer si mi gen se expresa o no se expresa en una determinada condición y si se expresa más o menos que en otra, es una primera aproximación. Sin embargo, estrictamente hablando, no es una técnica ómica, ¿sí? Pero se les cuento porque es parte de las metodologías o estrategias para estudio de transcriptos. Mucho más aquí en el tiempo, pero que ya tiene sus pares de décadas, es la PCR en tiempo real. Insisto, lo van a ver en genética, entonces yo muy brevemente les cuento sobre la PCR, sobre todo que sí debiera ser una metodología que manejen un poquito más. Cuando uno quiere... hoy van a ver clonado acelular, hoy van a ver PCR o no. ¿Con la CECI? Creo que sí. No quiero asegurar nada, pero creo que sí. Sí, si ven clonado acelular, seguramente ven PCR. Bueno, básicamente... Diseño de primers, creo que era. Perfecto, diseño de primer para PCR. Sí. Diseño de primer, sí, eso es. Diseño de primer para PCR, que es una estrategia de clonado acelular. Bueno, que es una forma de clasificarla en definitiva. ¿Qué es lo que, básicamente, qué es lo que hace una reacción de PCR?
múltiples copias de un gen de interés. Me va a permitir tener muchas copias de ese gen para diferentes objetivos. Yo puedo querer después clonarlo en un vector, puedo querer hacer una detección in situ y hacer un diagnóstico, o sea, es una herramienta que se usa mucho para diagnóstico, la PCR, y a partir de ahí varias aplicaciones más. Básicamente, lo que se hace es emular en una condición in vitro lo que es la replicación del ADN. Entonces necesito todas las herramientas que requiere la célula para hacer una copia del material genético. De nuevo, esa es la técnica de PCR. Como acá lo que a mí me interesa es ver expresión de transcriptos, o sea, de ARN, un paso fundamental va a ser transcribir primero de ARN a ADN copia o ADN complementario, ¿sí? Es un paso imprescindible, porque la PCR después yo lo voy a hacer sí o sí con primers y con una ADN polimerasa, ¿sí? ¿Se entiende esto? Asumo que sí. ¿Puedes Entonces, repetir, profe? que la PCR está diseñada para hacer múltiples copias de una molécula de ADN, ¿sí? De hecho, la enzima más ampliamente utilizada es la Taq polimerasa, que es una ADN polimerasa termoresistente. Por eso se llama Taq, porque viene de Thermus aquaticus, que es una bacteria que resiste altísimas temperaturas. Y ese ha sido el hallazgo fundamental que ha permitido el desarrollo de la sistematización de este proceso de clonado acelular. Porque uno de los pasos imprescindibles para ciclar una reacción de PCR es que la enzima sea capaz de resistir los 94 grados necesarios para separar las dos hebras de ADN. En definitiva, una PCR se utiliza para clonar o hacer múltiples copias de una molécula de ADN. Pero lo que nosotros estamos queriendo hacer aquí es ver la expresión de genes, o sea, ver transcriptos de ARN. Entonces, nuestro primer paso... Profe, una pregunta. ¿El termociclador es lo que hace aumentar la temperatura y bajarla para todo el proceso, no? Exactamente. El termociclador es un equipo que básicamente lo que hace es generar unas rampas de temperatura que se van intercalando entre los 94 grados, que es la temperatura en la cual yo separo las dos hebras de ADN, después bajo la temperatura a una temperatura apropiada para que ocurra el annealing o apareamiento de mis primers. Esa temperatura va a depender de la secuencia de los primers. Según el tamaño de los primers y la composición de base de esos primers, yo voy a tener una temperatura de melting de esos primers y 5 grados por debajo va a ser la temperatura de annealing de esos primers. ¿Se entiende esto? Es tema de genética, pero es muy importante y si quieren me tomo más tiempo en explicarlo. Para que ustedes puedan clonar un fragmento o hacer múltiples copias de un fragmento, básicamente lo que tienen que hacer es replicar lo que pasa in vivo. ¿Qué es lo primero que pasa en vivo? Yo separo dos moléculas de ADN con la helicasa, ¿verdad? Aquí no puedo agregarle una helicasa porque sería muy costoso. Entonces lo que se hace es separar las hebras de ADN subiendo la temperatura, ¿sí? Lo que se llama temperatura de desnaturalización. Por arriba de 94 grados, las dos hebras de ADN se separan. Yo las tengo como simple cadena. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí. Bien. Después lo que yo quiero es lograr clonar, o sea, replicar una secuencia específica de ADN. Para hacer eso, ustedes ya saben que la polimerasa necesita un primer. Pero si yo le agregara un solo primer, la polimerasa arrancaría la polimerización e iría de manera infinita hasta que se le termine el tiempo o los recursos. Y yo lo que quiero es un gen o un fragmento específico, de un tamaño determinado, no que la polimerasa siga hasta que
se le termine el tiempo o los insumos. Entonces, uso un juego de primers que me delimitan mi secuencia de interés. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Perfecto. Sí, profe. Sí, Los, sí, pro- sí. los primers son pequeños fragmentitos de ADN, entonces, que son análogos a lo que sería una sonda, en lo que decíamos recién, o sea, un fragmento de simple cadena, de un tamaño acotado, 16, 20 pares de base, que tienen que aparear con el ADN molde y me van a delimitar mi secuencia de interés, ¿sí? Por supuesto que tienen que cumplir ciertos requisitos, idealmente tienen que tener una temperatura de melting elevada, porque de eso va a depender también la especificidad de la reacción. La temperatura de melting se calcula en base al porcentaje de GC que tienen los primers. Entonces, a más GC, obviamente, mayor temperatura, mayor energía que yo necesito para separar las hebras, porque obviamente son triples enlaces respecto de los dobles enlaces de las adeninas timinas. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que esos primers no dimerizan entre sí o no formen estructuras secundarias internas, ¿sí? Se los puede diseñar manualmente, pero hoy hay infinidad de programas que me hacen diseño de primer. Cuando yo le pongo una secuencia, cuando yo les pongo mi secuencia de interés, me dan primers probables y yo elijo. Entonces, una vez que yo delimito mi secuencia de interés con los dos primers, lo que me queda es agregar la polimerasa. Y la polimerasa va a hacer lo único que sabe hacer, que es agregar nucleótidos de manera secuencial, copiando un molde a partir de un cebador con un extremo 3' oxidrilo. Entonces ahí voy a tener que tener en cuenta dos cosas. La temperatura de anillo, un apareamiento de los primers, que va a depender de su secuencia, y la temperatura de polimerización, que eso depende de la polimerasa en cuestión, y generalmente se usan dos polimerasas. La más conocida es la TAC, y su temperatura óptima es a 72 grados. Entonces, casi siempre va a ser esa temperatura de elongación a 72 grados. A veces se usa la PFU, que es una polimerasa de mayor fidelidad, que tiene una óptima a 68. Pero si no, siempre es a 72. ¿Qué puede variar ahí? El tiempo que yo le doy a la polimerasa para que elongue, y eso va a depender del tamaño del fragmento que yo quiero elongar. Y aquí la PCR tiene sus limitaciones. Fragmentos de más de 1000 pares de base los copia con bastante dificultad y con bastante poca fidelidad. Entonces, por lo general, los fragmentos oscilan entre los 1000 y 1500 pares de bases extremadamente. Mucha mejor fidelidad si los fragmentos son más pequeñitos. Y requiere aproximadamente 1 minuto por cada 1000 pares de base agregados. Entonces, si mi fragmento tiene 1000 pares de base, le pongo 1 minuto de elongación. Y esta, que es la secuencia básica, la voy a ciclar. ¿Qué significa? La voy a hacer que la repita varias veces para tener múltiples copias de mi gen de interés. Entonces, después de haber elongado a 72, voy a volver a 94 para separar las dos hebras, voy a bajar la temperatura para que los primers se peguen y voy a volver a 72 para que elongue, y así sucesivamente. A esto hay que agregar, esto es lo que se cicla. A eso hay que agregarle dos etapas, una inicial y una final. La inicial para separar todo el material genético y la final para que termine de elongar todo lo que le queda, ¿sí? Y eso básicamente es un ciclo de PCR. ¿Qué obtengo al final del ciclo de PCR? Múltiples copias de un fragmento o de un gen de interés, de un fragmento de ADN o de un gen de interés. Pero bueno, de nuevo, en este caso, yo no quería trabajar con ADN. A mí no me interesa saber si el gen está, a mí me interesa saber si se expresa el gen. Entonces, siempre para un estudio de transcriptómica, mi material de partida es ARN mensajero. ¿Me siguen hasta aquí? Pero como la PCR ha sido diseñada para ADN, mi primer paso va a ser hacer una retrotranscripción, es decir, una copia de ADN a partir de mi ARN mensajero. ¿Se entiende? Y ahí sí, con ese ADN copia, yo hago mi PCR común. Sin embargo,
si yo hiciera una PCR común, al final del ciclo, lo que yo podría visualizar es si el gen está o no está. Si yo a eso le quiero agregar adicionalmente saber el nivel de expresión de ese gen, lo que tengo que hacer es una reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa. Y ahí hay diferentes estrategias, porque se usan diferentes tipos de reactivos, pero básicamente lo que tengo, que eso sí lo van a ver bien en detalle con la Ceci, pero lo que en definitiva tengo que lograr, las marcas siempre son con fluoróforos, lo que en definitiva tengo que lograr es cuantificar los niveles de expresión de ese gen. Entonces, si yo a este diseño básico de mi PCR le agrego, el más básico es el CyberGreen. El CyberGreen es una sonda que se entrelaza, se introduce en el ADN doble cadena. Entonces, a medida que yo tengo más ADN doble cadena, tengo mayor señal. Eso significa que si yo comparo dos condiciones, el que tenga mayor señal va a tener mayor expresión. Y yo así voy a poder cuantificar en dos o más condiciones si mi gen se expresa o no se expresa y en qué medida se expresa. O sea, voy a hacer una cuantificación. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Seguro. Después lo van a ver en detalle, pero no importa, quiero saber si se ha entendido más o menos el concepto. Entonces, en definitiva, esta es la estrategia que más se utiliza hoy en reemplazo prácticamente del Norden, porque fíjense que me permite una cuantificación un poco más precisa, también más costosa, porque tengo que tener el equipo, que no es un equipo trivial, es un equipo caro, y tengo que tener reactivos apropiados, que son estos kits para detección de los fragmentos que se están sintetizando. Pero bueno, no es imposible de adquirir desde ya. Entonces, esta es una forma de que yo pueda cuantificar niveles de expresión de un gen en determinadas condiciones. Pero de nuevo, voy a poder cuantificar de genes individuales específicos, de los cuales yo conozco previamente la secuencia, y voy a ir de a uno. ¿Es una técnica útil? Sí, es una técnica útil. ¿Es una técnica ómica? No, porque no me permite estudiar todo el conjunto de transcriptos. Sigo. Entonces, si ya sabemos que estos tienen esas limitaciones, entre comillas, en términos ómicos, las dos estrategias actuales que más se utilizan para ver niveles de expresión transcriptómicos, o sea, de todos los transcriptos presentes en una muestra, son dos. Esta que también les diré que ya hasta hace unas décadas, sí, un poquito más, una década era la de vanguardia y hoy ya prácticamente está siendo reemplazada por la secuenciación de ARN, que es la de los microarreglos o microchips. Y ahora, como les venía comentando, tenemos las secuenciaciones masivas, las estrategias de secuenciación de ARN están reemplazando como método de análisis transcriptómicos. ¿Qué son los microarreglos? Fíjense. Básicamente, lo que a mí me interesa, vuelvo a la premisa original, es saber los niveles de expresión de todos los transcriptos presentes en una determinada muestra o en un determinado tejido. Entonces yo tengo que poder comparar. Acá les comparan las dos y básicamente lo que hay que saber es que cuando yo quiero hacer un microchip o un microarray, tengo que conocer previamente el genoma de esa muestra y tengo que hacer el diseño de las ondas específicas anticipadamente. En cambio, cuando tengo que hacer una secuenciación de ARN directamente con la muestra y lo paso por el secuenciador, no hace falta que yo diseñe las ondas de cada gen en particular. Entonces, ¿qué es un microchip o un microarray? Es un diseño. Ahora hay diferentes formatos. Yo acá creo que, acá, fíjense.
estos son los formatos, fíjense el tamañito que tienen, pueden tener el tamaño de un portaobjeto. No sube nada. O capaz que. Ajá, está en la primera, va a estar en la diapositiva de reacción. ¿De reacción de la cadena de la polimerasa o cuál? Sí, sí, en la Sí, primera. en la transistasa inversa se quedó. Ah, a ver, ahí, No, ¿no al pasa? doble congelado. No, no pasa. Oh, maldición. Ahí, bueno, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. A ver qué pasa. Ahí, Sí, ahí sí. ahí sí pasa. Bien, bueno, lo que les decía entonces. Acá tenemos las dos estrategias actuales. Ya rigurosamente vamos a decir que esta es la que domina actualmente tanto el mercado como las estrategias de investigación. Y bueno, ¿en qué consiste un microchip? El formato de los microchips, fíjense, actualmente hay diferentes formatos. Básicamente el término micro viene de que es verdaderamente pequeñito, puede tener el tamaño de un portaobjeto. Fíjense, cada uno de esos spots que ustedes ven ahí, esos micropuntitos, en esencia representa cada uno de los genes del tejido u organismo en cuestión. Entonces, estos microchips hay que generarlos, hay que diseñarlos. Hay empresas que lo hacen o hay laboratorios especializados que se dedican a hacer el diseñito de los microchips. Entonces, extraen todo el genoma de un organismo o de un tejido y en la plataforma lo que hacen es poner una sonda de simple cadena, ¿sí? Este sería el array de los oligonucleótidos, o sea, en donde cada una de estas cadenitas representa a un gen del tejido o del individuo. No hay una sola copia, hay varias copias de cada gen de ese individuo, ¿sí? O sea, fíjense la complejidad que implica. Por supuesto que una vez que se hace el primer diseño, el resto son todos, o sea, lo complejo es hacer el diseño, después se lo reproduce simplemente. Y de hecho, por ejemplo, si pensamos en humanos, el diseño se hace una sola vez. ¿Por qué? En esencia, se ponen todos los genes, o los más representativos, y todos los chips, para todos los microchips humanos son idénticos. Diferencia de las bacterias, por ejemplo, que hay que hacer uno por cada género y especie, y eso aumenta la complejidad infinitamente. Pero bueno, básicamente en cada uno de esos puntitos que ustedes ven ahí, va a haber varios oligonucleótidos de cada uno de los genes de interés o de cada uno de los genes presentes en ese tejido u organismo. De nuevo, siempre tiene que ser simple cadena. ¿Cómo se hace el diseño? Y por supuesto que vamos a buscar secuencias que sean lo más específicas posible de cada gen en particular, porque si no voy a tener hibridaciones cruzadas. Entonces, no es cualquier pedacito del gen, sino que es un fragmento del gen representativo de cada gen en particular, para que no tenga, de nuevo, hibridaciones cruzadas. Simple cadena porque yo después voy a necesitar complementarlo, hibridarlo por eso me interesaba que conozcan el concepto, que se familiaricen con el concepto de sonda y de hibridación, porque fíjense que desde el Northern el concepto sigue siendo el mismo, pero se va complejizando. Entonces, esto representa cada uno de estos puntitos, y aquí lo que tengo yo son copias o sea, sondas de un gen. Voy a mi sistema de estudio, que son células en 2 o más condiciones. Le hago una primera extracción de ARN. Este ARN
me va a interesar que sea ARN mensajero porque yo quiero ver niveles de transcripción. Voy a hacer una retrotranscripción porque acuérdense que es mucho mejor trabajar siempre con ADN, es una molécula más robusta, y porque además los microchips están diseñados con sondas de ADN, porque si no serían muy inestables. A esas sondas de ADN las voy a marcar con marcas fluorescentes. Voy a elegir un fluoróforo diferente para cada tipo de muestra. Entonces, una vez que ya preparé mi muestra, voy a promover la hibridación de mi chip con mi muestra. Cuando mi muestra encuentre complementariedad con las ondas que están presentes en el chip, me van a dar una marca fluorescente. La intensidad de esa marca fluorescente va a ser proporcional a la cantidad de sonda que yo tenía en mi muestra. Y así yo voy a poder después comparar en función del color que me dé y de la intensidad del color que me dé, cuántas veces, ya ahí el programa directamente les indica que un gen está expresado 2, 3, 10 veces más en una condición que en la otra, en función de la intensidad de la fluorescencia que emite. Supongamos que una marca era amarilla, otra marca era verde. Cuanto más verde se expresa más en una condición, cuanto más amarilla se expresa más en otra, y hay un color neutro que podrá ser el rojo, en donde se ve que no cambia los niveles de expresión. ¿Se entiende? Y entonces me da una imagen como esta, que a su vez un software la analiza y me dice, bueno, cuáles son los niveles de expresión de cada gen en cada condición. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien, Profe, seguro. ¿qué diapositiva ha mostrado, perdón? ¿La ¿Cómo? 63? ¿Qué diapositiva ha mostrado la 63 o otra? Ah, qué buena pregunta. No sé en los números. Porque no sé si de vuelta se quedó congelada o A ver, ahí está corriendo. Si ahí no corre, se quedó congelado. se quedó No. congelada en la 63. Maldición. ¿Por qué me pasa eso, chicos? Escuchen, ¿y por qué me pasa eso, saben? ¿Tengo que compartir de otra forma? ¿Será? Si no, en pantalla completa. Ajá, capaz sea porque no está en pantalla completa, darle un poco. O se bloquea directamente. A ver. Vamos a volver a intentarlo. Pero no sé si ahí me está... ¿Ahí qué están viendo? ¿Ahí están viendo mi presentación? Sí, ahora sí está en pantalla completa. Y Ahora ahí sí se se ve. Bien. Bueno, Ahí se ve de 10. ha quedado toda mi explicación y ustedes no estaban viendo mi diapositiva. Ajá, eso no estaba bien. Maldición. Bueno, rápidamente les repaso. Lo primero que hay que hacer es el diseño del microchip. De nuevo, esto lo hacen o laboratorios especializados o directamente hay empresas que se dedican al diseño de los microchips. En el microchip lo que hay es sondas, ¿sí? Estas son las sonditas o los oligonucleótidos, donde cada puntito, cada uno de estos puntitos representa un gen del individuo, ¿sí? En cada puntito hay varias copias de esta sonda, ¿sí? Son de pequeño tamaño, pero para el diseño hay que tener en cuenta que sea un fragmento del gen, porque no está el gen completo, ¿no? Es un pequeño fragmento del gen. Y debe ser un fragmento del gen que sea representativo de ese gen y que no se solape con otros, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo el diseño del chip, de hecho se pueden hasta reutilizar los chips y demás, pero la parte compleja es esa, es hacer el diseño del chip. Cada puntito entonces corresponde a un gen.
Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Tomar mi muestra en dos condiciones distintas. Por ejemplo, mi célula vegetal sometida a condición de estrés térmico respecto de la célula en condiciones normales de temperatura. Mi hígado tumoral respecto del hígado normal o sano. Hígado normal, pero antes y después de la ingesta de alimentos ricos en hidratos de carbono, o después de un ayuno prolongado, etcétera, etcétera. Las dos o más condiciones que a mí me interesa estudiar, ¿sí? Voy a hacer mi diseño experimental, voy a extraer de mis diferentes tipos de muestras el ARN mensajero. Lo siguiente que voy a hacer va a ser hacer una ADN copia con una retrotranscripción, que implica una transcriptasa reversa. La transcriptasa reversa, ¿de dónde la sacaré? Perfecto. Ustedes acuérdense que ninguna célula viva hace retrotranscripción. O sea, ninguna célula, ni eucariota ni procariota, es capaz de retrotranscribir, o sea, de hacer copias de ADN a partir de ARN. Los únicos capaces de hacer eso son los retrovirus. Entonces, a partir de los retrovirus se obtienen las retrotranscriptasas y se utilizan para estos casos, ¿sí? Entonces, tengo mi ADN copia, y a cada uno lo voy a marcar con una sonda fluorescente distinta. Promuevo la hibridación, es decir, que mi muestra va a entrar en contacto con las sondas que están presentes en el chip y van a hibridar con los fragmentitos que encuentren complementariedad, por supuesto. Después de eso, voy a medir la emisión de fluorescencia y voy a ver si la intensidad del rojo es más elevado, significa que mi gen en particular se ha expresado más en la muestra A que en la muestra B. Fíjense, en el primer spot, que por supuesto esto es un esquemita, en el primer spot, el spot está verde, significa que ese gen se ha expresado más en la muestra B que en la muestra A. En cambio, el segundo está rojo, significa que se ha expresado más en la muestra A que en la muestra B. El cuarto está amarillo, significa que los niveles de expresión han sido idénticos. Pero esto no es así de cualitativo, sino que hay un software que mide los niveles de fluorescencia y me dice, tal gen se ha expresado 3, 4, 5 veces más en la muestra A que en la muestra B y al revés. ¿Sí? Cada spot son diferentes genes. Tus condiciones son estas. Las que vos has hecho, o sea, el microchip o el microarray es siempre el mismo. Suponete que vos vas a la empresa y le decís, yo quiero un microchip de soja. ¿Sí? Porque a vos te interesa estudiar la soja. Siempre digo que pongo los ejemplos de agronómicos en los que no me siento cómoda, pero es para no hablarles siempre de bacterias. Suponete que a vos te interesa estudiar la soja. Entonces, vos vas a la empresa y le pedís un microchip de soja. La empresa te entrega el diseñito en donde cada spot corresponde a un gen de la soja. ¿Sí? Sabe Dios si la soja tiene 0 variedades y demás. Vamos a suponer que hay un solo tipo de soja. Bien. O vos le dirás, yo quiero de tal 0 variedad. Perfecto. O quiero un microchip humano. Tenés tu microchip, que tiene representados virtualmente todos los genes de ese organismo. Ahora bien, después haces tu diseño experimental. Tu diseño experimental se enfoca en estudiar los niveles de expresión de genes de la soja sometida a estrés salino. Entonces, tu muestra A es ARN de soja que ha crecido con alta salinidad y tu muestra B es tu muestra control, soja crecida, plantines de soja crecidos en condiciones normales de salinidad. ¿Sí? Le extraes el ARN a las dos o más, o sea, después acuérdense que hay réplicas biológicas, réplicas técnicas, van a definir esas cuestiones experimentales que no son menores,
Y en definitiva vas a tener 2 grupos de muestras. Quizás esos 2 grupos de muestras a su vez tienen sus réplicas, ¿no? Bien. Le extraes el ARN a los 2 grupos de plantitas. A ese ARN mensajero lo haces ADN copia y los llevas ahí, los mezclas, porque ahí podés mezclarlas, en tanto en cuanto cada una de tus muestras esté marcado con un fluoróforo diferente, vos las podés mezclar. Las mezclas en igualdad de condiciones y promueves la hibridación. Ahí va a haber una competencia. En la condición que vos tengas más ARN mensajeros, se va a unir con más fuerza a tu microchip. Entonces ahí vas a ver si aparece más rojo, más verde o amarillo. Amarillo significa que hubo un empate. Si es más rojo, significa que se expresaba más en tu condición A. Y si es más verde, que se expresaba más en tu condición B. ¿Se entiende? Entonces vos después tenés que saber que la manchita 1 es el gen de la, qué sé yo, no tengo la menor idea de genes presentes en la soja. Pero tu spot 1 es un gen individual, tu spot 2 es otro gen, tu spot 3 y así sucesivamente. Entonces vos vas a decir, bueno, todos estos genes se expresan más en condiciones de estrés salino. Todos estos genes mantienen su nivel de expresión y todos estos genes se reprimen en condiciones de estrés salino. Y ahí harás vos la interpretación biológica que corresponda, ¿sí? Bueno, evidentemente las vías que se activan en condiciones de estrés salino tienen que ver con un aumento de la turgencia, con un aumento de la rigidez de la pared celular, con un aumento de vías metabólicas enfocadas en obtener mayor cantidad de energía, etcétera, etcétera. Entonces ahora me voy a dedicar a estudiar esta vía metabólica en particular para ver si puedo sobreexpresar este gen y con la sobreexpresión de este gen puedo mejorar la resistencia de la planta al estrés térmico y así obtener mayor y mejores cultivos. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Bien, entonces esta es una estrategia de estudio de transcriptómica. Estos son los diseñitos que les mostraba. Esto han llegado a ver, bueno, estos eran simplemente para mostrarles cuáles son los diseños comerciales. Pero fíjense que tienen un tamañito pequeñito. Ahí, imagínense que en cada una de estas muestritas están las 2 condiciones que ustedes han usado. O 2 o más. Esa es una estrategia entonces. La que más se utiliza en la actualidad es la secuenciación de ARN. Extraigo todo el ARN de mis 2 o más muestras. Aquí puedo o no hacer copia a cDNA. Generalmente se lo hace, pero puede no hacerse. Se hacen las lecturas cortas, porque acuérdense que yo les había dicho que con las secuenciaciones de nueva generación las lecturas eran cortitas, entonces después lo que cobra realmente importancia van a ser los análisis bioinformáticos y la capacidad de ensamblar yo esos fragmentitos que voy a tener para después ver los niveles de expresión de cada transcripto y ahí ver que el gen 1 se expresa más que el gen 2 y que el gen 3, por ejemplo. Y a su vez eso lo voy a comparar con la segunda condición. Voy a ver los niveles de expresión de estos genes en más de una condición. Dicho así parece sencillito y de hecho cuando se tiene el equipo y el programa bioinformático no es tan complejo. Sí, obviamente el equipo es costoso, pero cuando se lo tiene y se tienen los programas bioinformáticos, hoy sería como y obviamente se puede mandar a hacer, se puede pagar como servicio, lo mismo que la secuenciación de un ADN. Las ventajas respecto del microchip son un montón. Por ejemplo, no necesito conocer previamente la secuencia de partida. No solo puedo identificar ARN mensajeros, sino que todos los ARN presentes en la muestra los puedo secuenciar, si me interesara eso. No necesito generar previamente un array, o sea, no necesito generar las
el chip para cada caso. O sea, puedo directamente mandar a secuenciar mi muestra. Entonces, las ventajas son muchas, y por eso es que en la actualidad prácticamente es la estrategia de elección si yo quiero hacer estudios transcriptómicos. Obviamente, insisto, el equipamiento no es trivial, no es menor, no es barato para nada, pero se puede pagar un servicio. Y en ese caso, realmente, bueno, presenta ventajas respecto de los otros. Si quieren, acá hacemos una pausita de 10 minutitos y seguimos con la metagenómica. Vayan dándole una miradita. Bueno, mi idea, si hoy era presencial, era que hoy hagamos una pequeña discusión sobre los casitos que les he puesto, que elijan un casito por grupo y que hagamos una pequeña discusión. No creo que eso lo logremos hacer hoy, pero bueno, que sea para que los discutamos. Hacemos una pausita de 15 minutitos. Bueno, Lo que no sé es si este Classroom me va a dejar seguir indefinidamente en el tiempo. Bueno, sigamos hasta que se termine. Calculo que sí, si no no, ya son me hubiese... de 45 minutos, creo. ¿Cómo? Creo que son de 45 minutos, o no sé si Pero son... ya vamos más de 45. Ah, no, entonces no, creo que se corte. Si no, Bueno. igual creo que te avisa. Bueno, sigamos hasta que se corte. Entonces, 11, 11:05 volvemos, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, profe.